Aleluya. Y yo estoy viendo ahora una balanza. Y el Señor dice, estoy pesando cada nación en mi balanza. De un lado de la balanza se coloca la justicia que cada nación ha hecho. Y del otro lado de la balanza se coloca la injusticia, se pesa la injusticia que cada nación ha realizado. Y entonces, acorde a cuál es el resultado de ese pesaje, es que se decreta juicio o que se decreta la victoria de cada nación. Pero hay un pueblo que interviene en el resultado de ese pesaje, dice el Señor. Porque cuando hay un pueblo santo que tiene las manos limpias, que es justo, que camina en justicia y en verdad, y abre su boca para clamar por cada nación, esas oraciones se colocan del lado de la balanza a donde se pesa la justicia que ha hecho la nación. Cuando hay un pueblo que se niega a sí mismo, dice el Señor, los alimentos y sufre en ayunos y clama y quebranta su alma, dice el Señor, y derrama lágrimas por causa del dolor de cada nación. El peso de esos ayunos, el peso de esas lágrimas se colocan del lado de la justicia de esa balanza, de esa nación. Hijitos, yo he escuchado en todos estos años a mucho pueblo que me pertenece y que ha escuchado el llamado de intercesión por las naciones que estaban oprimidas, por las naciones que estaban esclavizadas, por las naciones que estaban pasando por juicio. Y esas oraciones, y ese clamor, y esa angustia, esa intervención espiritual que ellos han hecho, quedándose despiertos de madrugada, dice el Señor, sufriendo por estos días de ayuno que han sacrificado y llorando, dice el Señor, para que tal vez sus oraciones y su sacrificio sea escuchado y tenido en cuenta. Todo eso ha sido colocado en el lado de la balanza que pesa la justicia de esas naciones por las cuales han clamado. Por eso, dice el Señor, tienen que entender que ustedes intervienen en los asuntos espirituales de cada nación a través de esas oraciones, de ese clamor, de esa angustia, sufriendo en sus propios vientres las pérdidas de esas naciones o las gestaciones de esas naciones o los partos de esas naciones, sufriendo en sus propios cuerpos y en sus propios espíritus y en su propia alma el sufrimiento, la aflicción de esas naciones. Hay un pueblo que es una pieza fundamental para que cuando yo peso a cada nación en mi balanza de la justicia, esa pieza intervenga en el resultado de ese pesaje. Y el clamor de un pueblo puede cambiar el curso del destino de una nación, porque influencia al peso de la balanza. Cuanto más oración hay, cuanto más ayuno hay, cuanto más vigilias en la madrugada hay, cuanto más lágrimas se derraman
Sinceramente, dice el Señor, por causa de cada nación que padece, más pesado se torna ese lado de la balanza que pesa la justicia de la nación. Y entonces, para una nación que quizás por causa de la injusticia que hizo, la balanza se inclinaba en su contra, ahora por causa de ese peso extra que son sus oraciones, la intervención de los intercesores, esa balanza del lado de la justicia hace que ese peso se equilibre. Y entonces una nación puede ser librada del decreto del juicio. Y aun cuando a una nación igualmente se le decretó el juicio, dice el Señor, porque el lado del peso de la injusticia era demasiado pesado y esa intervención de los intercesores no alcanzó para que la balanza se incline a su favor. Aún mientras esa nación pasa por ese juicio decretado para que pague su deuda, si los intercesores continúan haciendo su trabajo, este peso se sigue colocando durante la balanza y ese juicio, a medida que pasa el tiempo, puede ser acortado, puede ser menguado. Amén. Por eso dice el Señor, en este tiempo hay juicios que estaban decretados para ciertas naciones que llegan a su fin y que son acortados por causa de la intervención de los santos, por causa de la intervención de los justos, porque la oración eficaz del justo aprovecha mucho.